Hay un café que se sirve con un cubo de queso dentro. Otro cuyos granos pasan por el aparato digestivo de un animal antes de llegar a tu taza. Y uno que nació en plena guerra porque no había leche. Y hoy se considera uno de los más especiales del mundo. 13 tipos de café de distintas partes del planeta. El último es el que más descoloca. El primero viene de Italia y se llama affogato, que significa ahogado, que es exactamente lo que le pasa a la bola de helado de vainilla cuando cae el espresso caliente encima. El calor la deshace lentamente y lo que queda en el fondo del vaso no sabe ni a helado ni a café. Sabe a las dos cosas a la vez. En Italia se come después de cenar como postre. Mucha gente lo ha visto en cartas de restaurantes sin saber que tiene nombre propio. Mucho más cerca, en Valencia, nació el café bombón. Espresso con leche condensada a partes iguales, servido en un vaso pequeño para que se vean las dos capas antes de mezclarlo. El café oscuro arriba y la leche condensada blanca y densa abajo. No es café con leche dulce. La leche condensada es mucho más espesa y dulce que la leche normal. Y eso cambia completamente cómo sabe y cómo se siente en boca. El resultado es un café pequeño, muy intenso y muy dulce, que en Valencia llevan décadas pidiendo en los bares casi sin darle mayor importancia. Muy distinto en origen y en textura es el dalgona, que se hace con partes iguales de café instantáneo, azúcar y agua caliente. Se bate todo junto durante varios minutos hasta que la mezcla deja de ser líquida y se convierte en una espuma densa, pálida y casi sólida. Esa espuma se pone encima de un vaso de leche fría y se mezcla antes de beber. El resultado tiene una textura que no se parece a ningún otro café y un amargor muy suave que el azúcar equilibra sin taparlo del todo. En 2020, durante el confinamiento, medio mundo lo estaba haciendo en casa. Fue el café más buscado del año sin haber existido en casi ninguna carta hasta entonces. Para entender la mayoría de los cafés que vienen después, hay que hablar del espresso, que nació en Italia a principios del siglo XX. Un ingeniero llamado Luigi Bezzera patentó una máquina que forzaba agua caliente a presión a través del café para reducir el tiempo de preparación. Lo llamó espresso porque era rápido. Lo que no esperaba es que esa búsqueda de velocidad acabara creando el café con más carácter de todos. Pequeño, concentrado, con una capa de espuma dorada encima, que los italianos llaman crema, y que es la señal de que está bien hecho. Sin esa capa, algo ha fallado. Y sin el espresso, no existiría el cappuccino, el cortado, ni el cubano que vienen a continuación. El café cubano parte del mismo espresso, pero con una diferencia que lo cambia todo. Las primeras gotas del café se baten con azúcar hasta formar una pasta cremosa y pálida, y después cae el resto del café encima. No es café con azúcar revuelto. El azúcar está integrado desde el principio, y la textura es completamente distinta. Muy dulce, muy intenso, muy pequeño. En Miami, en el barrio de la Pequeña Habana, es tan cotidiano como el café con leche en cualquier bar de España. El cappuccino también nace del espresso, pero va en una dirección completamente distinta. Un tercio de espresso, un tercio de leche caliente vaporizada y un tercio de espuma de leche encima. Eso es todo lo que hay dentro. El resultado es un café más suave y más cremoso, con un sabor menos intenso y una textura que lo hace muy fácil de beber. Su nombre viene de los frailes capuchinos, porque el color marrón claro del café con leche les recordaba al color de sus hábitos. En Italia solo se toma por la mañana. Pedirlo después de comer no está prohibido, pero los italianos lo miran con una paciencia que dice mucho. En España y en toda Latinoamérica, esa norma no existe. Nadie la conoce y nadie la cumple. Lo cual probablemente signifique que mucha gente lo ha pedido en Italia sin saber que estaba haciendo algo que los locales consideran un error. Cruzando el Atlántico, en México existe el café de olla, que se hace con café molido hervido en una olla de barro con canela y piloncillo, que es un azúcar sin refinar con un sabor profundo a melaza que no tiene nada que ver con el azúcar blanco normal. La olla de barro no es decorativa, le da al café un punto terroso muy sutil, que no se consigue en ningún otro recipiente. Es café de mercado, de cocina familiar, de Día de Muertos y de Navidad. En México se reconoce antes de probarlo, solo con el olor. Con más de 500 años de historia y preparado casi igual que siempre, el café turco es uno de los más antiguos del mundo. Se hace con café molido casi como polvo, cocinado directamente en un pequeño recipiente metálico llamado cezbe, a veces incluso sobre arena caliente, y siempre sin filtrar. Por eso los pozos se quedan en el fondo de la taza y hay que esperar un poco antes de beber. Y cuando terminas, esos restos forman dibujos en la cerámica, hasta el punto de que existe toda una tradición de interpretarlos para leer el futuro. Si viste Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la idea te va a sonar. Además, las primeras cafeterías del mundo estaban en Estambul en el siglo XVI, antes de que el café llegara a buena parte de Europa. En cierto modo,
Mucho de lo que vino después empezó ahí. Radicalmente distinto en proceso es el cold brew, un café preparado en frío durante entre 12 y 24 horas, sin calor, sin presión. Solo café molido en contacto con agua fría durante horas. Ese proceso extrae los compuestos del café de una forma completamente distinta. Y el resultado es más suave, menos ácido y naturalmente más dulce, sin añadir nada. No es café con hielo, que es simplemente café caliente enfriado. Son dos cosas distintas, aunque en una carta muchas veces no quede claro. Uno de los más sorprendentes de la lista nació en Hanoi, en 1946, en plena guerra, cuando la leche fresca había desaparecido de la ciudad. Un barista del Hotel Metropol empezó a montar yemas de huevo con azúcar y leche condensada hasta crear una crema densa y esponjosa que puso encima del café. Lo que nació como solución a una escasez se convirtió en uno de los cafés más reconocibles de Vietnam. La textura es como un tiramisú líquido. Este barista acabó abriendo su propio café en Hanoi, que todavía hoy gestiona su familia. Desde el norte de Europa llega probablemente el más extraño de todos. El café ost, que en finlandés significa café con queso, es exactamente lo que parece. Un queso suave se corta en cubos y se mete directamente dentro de la taza. El queso no se derrite, absorbe el café, se ablanda y toma su sabor. Primero bebes el café y después comes el queso con una cuchara. Es una tradición del norte de Finlandia y Suecia que lleva siglos haciéndose así. La reacción de quien lo ve por primera vez siempre es la misma. Esto no puede estar bueno. La de quien lo prueba sin saber qué esperar, también. Pero llevan siglos haciéndolo así y nadie ha dejado de hacerlo. Y llegamos al último, el más caro del mundo, y el motivo no se parece a nada de lo que hemos visto hasta ahora. El kopi luwak viene de Indonesia, donde una civeta, animal pequeño parecido a un gato, come los frutos del cafeto. Digiere la pulpa pero no los granos. Esos granos pasan por su sistema digestivo, las enzimas del estómago los transforman y se recogen entre sus heces, se limpian, se tuestan y se venden. El proceso reduce la acidez y cambia el perfil de sabor de una forma que no se puede replicar artificialmente. 1 kilo puede costar varios cientos de euros. ¿Por qué existe? Tiene su propia historia. En la época colonial holandesa en Indonesia, los trabajadores de las plantaciones tenían prohibido recoger granos para consumo propio. Empezaron a recoger los que habían pasado por las civetas salvajes, porque nadie se los prohibía. Con el tiempo descubrieron que el sabor era distinto. Y eso que nació como una vuelta de tuerca a una prohibición colonial, acabó convirtiéndose en el café más valorado del mercado mundial. 13 cafés de 13 sitios distintos. Algunos los has pedido sin saber lo que eran, otros no sabías que existían. Y uno de ellos nació de una prohibición colonial y hoy es el más caro del mundo. El café es probablemente la bebida sobre la que más queremos saber, y sobre la que menos sabemos en realidad.